Bienvenidos a esta charla que es parte del ciclo de formación de dirigentes políticos de la Unión del Centro Democrático de Capital Federal y para todo el país, para todos los distritos en los que está la Unión del Centro Democrático, UCD. Hoy tenemos invitada a Natalia Motil, que nos va a hablar sobre el liderazgo femenino en política. Natalia es licenciada en Economía de la UBA, es economista en Libertad y Progreso. Ella fue este año candidata a diputada nacional por Avanza Libertad. Es columnista económica en Viva la Pepa, Radio Concepto, y en ¿Qué le vamos a hacer? Por Radio del Pueblo. Está cursando un MBA en Negocios y Liderazgos Estratégicos y escribe en Faro Argentino. No los molesto más y los dejo con Natalia. Gracias por la invitación, la presentación. Bueno, vamos a hacer una pequeña capacitación. Un poco yo la orienté, digamos, la charla en cómo debatir con ciertos grupos feministas o más progresistas, y a la hora de tocar algún tema relacionado con la mujer. Está más orientado a la parte económica, que es la que me especializo. Pero bueno, vamos a tocar, digamos, diferentes temas que hoy están en debate, muchos mitos económicos y cómo encarar este tipo de charlas. Así que bueno, sin nada más que agregar, empezamos con las charlas. ¿La ven todos perfecto, la presentación? Buenísimo. Vamos a empezar con el primero. Voy a plantear 3 ejes para centrar el debate. Primero, especialización e intercambio. Este es un concepto crucial a la hora de debatir desde una visión liberal. Por otra parte, dato obviamente mata relato. Voy a compartir una serie de gráficos en los cuales vamos a eliminar algunos mitos que están muy instaurados en la sociedad, y además de todo eso vamos a centrarnos en esto de, bueno, ¿por qué las mujeres tienen que meterse en política y tienen que exigir mayores libertades? Porque está entre sus intereses, es decir, ellas están interesadas en progresar, en tener un nivel educativo más alto, en poder concretar cualquiera de los objetivos, digamos, que se propongan. Y eso es solamente el contexto en el cual pueden llegar a llevarlo adelante, es justamente un contexto de libertad, o sea, mayor libertad económica, las mujeres viven mejor. Y este es crucial a la hora, digamos, de debatir con algunas otras corrientes, porque muchas veces está esta cuestión falsa de que mayor intervención estatal genera mayor bienestar para las mujeres, cuestión que no es así. Ya sabemos que cuando hay un Estado cada vez más grande, se priorizan determinados intereses particulares por sobre el interés general. Entonces, por ejemplo, como está sucediendo en la Argentina, que tenés un Ministerio de la Mujer que defiende a las mujeres que trabajan en ese ministerio sobre las mujeres en general. Así que está bueno, digamos, empezar a derrumbar algunos de estos mitos, y obviamente que está muy relacionado con todo lo que vamos a estar viendo a lo largo de la charla, economía de mercado versus el Estado, que es un debate en sí que se puede aplicar a grandes rasgos a toda, digamos, en la sociedad, no solamente una cuestión de género. Vamos a ver cómo crecen los países, vamos a ver que las mujeres tienen más posibilidades vuelvo a repetir, de progresar con crecimiento económico. Entonces, ¿qué debemos hacer para que un país como la Argentina, por ejemplo, logre un crecimiento y eso se traduzca en un mayor nivel de bienestar para las mujeres, para mujeres y hombres? Vamos a empezar con conceptos claves, lo que es la especialización, o sea, ¿qué es el concepto de especialización? Los individuos y los países concentran sus esfuerzos en un conjunto particular de tareas. Esto permite que utilicen sus capacidades y recursos de la mejor forma disponible. Muchas veces está esta cuestión de que las mujeres deben equipararse a los hombres en todos los aspectos, y cuando vemos que hay diferencias, no solamente, digamos, en el individuo se forma, lo vamos a ver más adelante, por cuestiones culturales, sino también, digamos, hay una cuestión biológica evolutiva que hace que las mujeres nos especialicemos en ciertas tareas que en otras.
porque bueno, la cabeza del hombre y de la mujer funcionan de formas distintas y eso está comprobado, digamos, científicamente, más allá del concepto, digamos, del componente más cultural. Bueno, pero está bueno porque, ¿qué quiere decir esto de la especialización? Lo llevamos a la cuestión de género. Hombres y mujeres no tienen que hacer las mismas tareas, o nosotros no tenemos que estar enfocándonos en alcanzar a los hombres en tareas en las cuales ellos son mejores o requieren, por ejemplo, más en fuerza física, sino todo lo contrario, tenemos que explotar nuestra diferenciación y mediante la cooperación podemos llegar a lograr un grado, ¿no?, de especialización y por ende de progreso mayor. Bueno, vamos con el intercambio, y esto también está relacionado con la especialización, cada uno de nosotros es diferente, yo soy mejor, ¿no?, en algunas tareas del hogar y en mi profesión, y hay hombres que son mejores en otras tareas del hogar y otras profesiones. Entonces nos podemos complementar, cada uno explotando esa diferenciación. Entonces los individuos tienden naturalmente a ponerse en contacto con otros individuos para cambiar aquello, lo que poseen en abundancia, por lo que no poseen, consiguiendo un beneficio mutuo. Ojo, porque lamentablemente hoy el feminismo radical, más relacionado con el socialismo, siempre explota esta idea de la grieta entre ambos sexos, ¿no? Como si las mujeres deberían estar por arriba, por ejemplo, el feminismo de los hombres, o el machismo, los hombres deberían estar por arriba de las mujeres. Y lo que a nosotros al final del día, lo que queremos y lo que se basa, digamos, las bases del liberalismo actual es la cooperación entre partes. Entonces lo que necesitamos fomentar es la construcción de relaciones horizontales y no verticales. O sea, durante mucho tiempo tuvimos una situación, ¿no?, de más patriarcal, en el cual, digamos, el hombre se dedicaba al mercado y la mujer a las tareas del hogar. Vamos a verlo más adelante, pero la evolución del capitalismo, esto de incorporar nuevas tecnologías que, bueno, abarataron el tiempo en las tareas domésticas, también permitió que posteriormente las mujeres puedan insertarse en el mercado laboral. Desafortunadamente, en cuestión de género, tenemos, más relacionado con el liberalismo, a un autor, premio Nobel en materia económica, que es Gary Becker, que tiene tratados sobre la familia. Es interesante que lo lean, me pareció tiene algunos temas muy controversiales, es gracioso en otros, pero él establece un modelo económico en el cual intenta sustentar que, bueno, las mujeres deberían establecerse en las tareas domésticas y los hombres en las tareas del mercado, y que sería eso muchísimo más eficiente. Suerte que hemos evolucionado en ese tipo de cuestiones y ya están digamos, por decantado, pero bueno, dice, por ejemplo, que los hijos extramatrimoniales son menos eficientes que los hijos dentro del matrimonio. Bueno, así que por eso quizás nos relacionan y el feminismo se agarra de este autor para criticar a lo que es la corriente liberal, que no tiene nada que ver con eso, porque vuelvo a repetir, nosotros hacemos foco en lo que es la cooperación, y siempre cuando tengamos esos debates, que seguramente lo hemos tenido a lo largo de nuestra vida, justamente hagamos foco en esto de construir relaciones horizontales, y que por medio de la especialización, el intercambio, no solamente crecen los países, como sabemos en materia económica, sino también a nivel individual, más micro y en ambos sexos. Por otra parte, vamos a ir con lo que es especialización e intercambio. En una economía de mercado todo se reduce al libre juego de la oferta y la demanda, en el que solo importa la capacidad, inteligencia, capacidad, seguridad, valentía del individuo, sin importar si es hombre o mujer. En esto quiero dar un ejemplo bien sencillito, porque muchas veces esas mismas corrientes que continuamente intentan, ¿no?, empoderar a la mujer, terminan relegándola dentro de lo que es las economías de mercado. A ver, si una empresa, por ejemplo, un empresario, tiene que contratar a 2 personas, ¿no? A una persona, mejor dicho. Entonces tiene en su mesa 2 currículums, entrevista a ambas personas y ve que la mujer es mucho más, con mucha más energía, tiene un mejor currículum, mucho más títulos, obviamente le va a dar una mayor productividad a esa empresa. Ahora bien, por cuestión voluntaria y por su sesgo mismo, puede llegar a no contratar a esa mujer. En una economía de libertad de mercado ya sabemos que toda aquella persona que está dispuesta
o que tiene algo que ofrecer en el mercado, nunca se va a encontrar desempleada, sino todo lo contrario. ¿Qué es lo que va a hacer otra empresa o la competencia? Seguramente la va a terminar contratando a esa mujer. Y al final del día, esa empresa que contrató a aquella persona que es muchísimo más improductiva, obviamente que va a tener al final del día una producción de bien o de servicio muchísimo menor que la empresa que contrató a esa persona más capacitada. Entonces, a la larga, digamos, en un orden espontáneo, cada uno encuentra su lugar dentro de lo que es el mercado. Y vuelvo a repetir, un empresario siempre centra su atención en un cálculo de costo de beneficio. Entonces, ¿por qué no llegaría a contratar o por qué discriminaría a una mujer por su condición de sexo si él al final lo que quiere del día es tener una mayor producción de bienes o de servicios de mejor calidad, más barato, y poder seguir compitiendo en el mercado? Ahora, si tenés una empresa, por ejemplo, que vive del Estado en un mayor, y esto está relacionado, ¿no?, con la libertad económica, en donde no prima la competencia, sino los intereses particulares, y a ver si tengo un amigo con el Estado, evidentemente esa empresa va a seguir perpetuándose durante mucho tiempo, y quizás sí se generen cuestiones de discriminación. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? Intentar explotar esas diferencias y favorecer ese intercambio. Uno de los puntos centrales que hace Mises en Acción Humana, que es un autor austríaco, él siempre hace foco en lo que es la diferenciación de las personas, digamos. Lo que el socialismo intenta hacer es que todos seamos iguales, y lamentablemente ninguno de nosotros somos iguales, o sea, lo vemos en nuestros objetivos y en las decisiones que tomamos día a día. Entonces, ¿por qué tenemos que pretender moldear al individuo en un determinado patrón? Lo que tenemos que hacer justamente es, bueno, alguien es bueno en algo, bueno, explotar en lo que es bueno. Y que esa persona encuentre dentro del mercado ese lugar en lo cual pueda explotar sus capacidades. Entonces eso se genera, digamos, a niveles países, que vemos que hay algunos países que se especializan en determinadas actividades sobre otros, y también lo tenemos, digamos, a nivel individual. Obviamente que en esa diferenciación, en eso de que yo me especializo, voy a tener una remuneración diferente. Luego, por otra parte, igualdad ante la ley. Los privilegios acentúan esa discriminación y afectan el intercambio. Me parece bastante nefasto esto, por ejemplo, de la ley de cupo, que la vamos a tratar más adelante, pero esta cuestión de que a mí me tienen que reconocer por ser mujer y no por los años en los cuales estudié o me capacité, o bueno, también, digamos, lo que yo puedo ofrecer en el mercado. Muchas veces inclusive hemos escuchado bueno, nos invitan a determinados congresos económicos y dicen, bueno, te invitaron a esta charla porque hay que satisfacer el cupo. Y eso la verdad que es un comentario, pero terrible, pero es, digamos, transmitido por las mismas corrientes feministas que siempre dicen defendernos. O sea, ellas mismas instauran esta idea de que la mujer solo sea reconocida por su género y no por otra cuestión. Entonces, en sí también te está generando una doble discriminación, si uno lo quiere decir. O por ahí no había antes discriminación y ahora sí va a haber. Ojo también con estas ideas tan nefastas, por eso también estoy bastante en desacuerdo con lo que es la ley de cupos y todo lo que tiene que ver, bueno, orientado únicamente a lo que son las mujeres. Por otra parte, hombres y mujeres somos diferentes. Esto es algo que yo medio lo pasé al principio. La formación del individuo, hay un componente sociocultural, o sea, uno nace como una hoja en blanco y obviamente a medida que va creciendo va adquiriendo los comportamientos de acuerdo a la cultura en la cual se encuentra, etc. Cómo lo van criando, bueno, hay un aprendizaje obviamente, o sea, esto de a las mujeres solamente nos gusta el color rosa y a los hombres les gusta solamente el color azul, es un componente obviamente sociocultural. Si a vos de chico te dicen que a las mujeres les debe gustar el color azul, obviamente que al final del día
les va a gustar el color azul. Pero bueno, es una cuestión, hay un componente ahí muy, muy sociocultural. Luego tenés redes neuronales y procesos bioquímicos, y eso te lo dicen, yo no soy una experta en tema, pero leyendo un montón de papers de científicos, te lo dicen que ya desde que uno que está en la panza de la mamá va formando sus hormonas, y hay ciertos componentes bastante evolutivos en los cuales uno nos chipean de determinada forma. Las mujeres pensamos diferente con respecto a los hombres inclusive lo vemos lo voy a relacionar con el tema de por qué no hay tantas mujeres metidas en política, que no es solamente, digamos, un problema de los liberales, sino también a nivel de todos los partidos. Porque en general las mujeres están más relacionadas con el día a día, la preocupación de los chicos, llevarlos a las escuelas, o bueno, que va al supermercado y no le alcanza para llegar a fin de mes, y después tenemos a los hombres que sí se preocupan por eso, pero también se preocupan más en debatir, están en los grupos de WhatsApp, en Twitter, hablando sobre política, inclusive les interesa más los canales de los programas en políticos. Yo creé un grupo de WhatsApp, por ejemplo, en el cual, bueno, integré la misma cantidad de mujeres y de hombres en materia económica, política, y desafortunadamente los que siempre opinan y los que siempre están participando activamente son los hombres y no las mujeres. Es más, muchas mujeres se terminan yendo, o sea, se aburren con estos temas. O temas filosóficos, o temas de, bueno, debatimos o desglosemos cierto proyecto, cierta reforma. Las mujeres no están interesadas tan activamente. Es más, no hay persistencia en las mujeres en materia en política, inclusive en muchas carreras. Yo tengo un montón de amigas, colegas, y no lo quiero centrar únicamente a mi universo, pero es una realidad que uno lo va charlando, ¿no?, con más gente, en los cuales llega una determinada edad que la mujer se casa y se dedica más a los hijos, a las tareas del hogar, pero es una decisión voluntaria, no es que nadie te pone un arma en la cabeza y te dice, bueno, quédate en casa. Se preocupa más por el cuidado de la familia, etc. Entonces, obviamente, vos para hacer carrera política necesitas, bueno, ponerte durante muchos años y dedicarte al mercado o a la política durante muchos años. Es obviamente un aprendizaje, uno no termina sabiendo. Entonces, bueno, eso también te condiciona al final del día de que no haya tantas mujeres metidas en política. Pero vuelvo a repetir, es una decisión individual, porque muchas veces uno organiza, intenta incorporar a un montón de mujeres a la política, y vemos que, bueno, sí, se copan al principio y después de 2, 3, 4 semanas, desafortunadamente no están interesadas o pierden el interés después de un tiempo. Entonces tampoco uno como liberal, y esto hay que meternos bien en la cabeza, no puede estar forzando cuestiones que no se generan de forma espontánea. Eso también, digamos, es una noción bastante socialista, esto de que las mujeres deben ocupar definitivamente un cupo en todas las áreas. Esto, por ejemplo, uno que se tiene que operar, o sea, lamentablemente, o sea, afortunadamente uno se quiere operar con el mejor médico, y no le importa si es mujer u hombre. Entonces, imaginémonos si una mujer que no tuvo todos los años de capacitación, o que no está mejor preparada, nos termina operando por una cuestión de cupos. Es una visión un poco extrema, pero a ver, los perjudicados al final del día somos nosotros, que recibimos una atención muchísimo más paupérrima. O tenemos una legisladora que se va a Disney con los hijos, o sea... realmente pongámonos un poco a pensar qué es lo que está generando todos estos tipos de políticas que nos perjudican a todos en el agregado, porque al final del día vuelvo a remarcar esto, los perjudicados somos nosotros, que tenemos productos y servicios de peor calidad, muchísimo más caros. Es lo mismo lógica que, por ejemplo, proteger a un determinado sector económico. Eso es otro tema para debatir, ¿no? Siempre cuando uno dice nos cerramos al resto del mundo para proteger a un determinado sector nacional, los perjudicados, vuelvo a repetir, es la sociedad. ¿Por qué? Porque quizás podría haber accedido a ese producto en el mercado internacional a un precio mucho más barato, de mejor calidad, pero bueno, tiene que conformarse con, por ejemplo, los paraguas nacionales. Y el bienestar al final del día va a terminar cayendo. Bueno, otro de los puntos.
esto lo voy a sacar. Ley de cupos, en la idea de que la mujer deba ser reconocida por su sexo, más que por su intelecto y su fuerza de empuje, y esto que venía mencionado también anteriormente, merecemos que nos ofrezcan bienes y servicios más baratos y de mejor calidad sin importar el sexo. Esto es fundamental. Para poder crecer, los países obviamente necesitan explotar esa diferenciación, esa especialización, los intercambios a nivel microeconómico, y de esa forma no comportarse, vivir un bienestar mayor. Bueno, vamos con el segundo punto, esto lo de dato mata relato. Ahora bien, ¿por qué las mujeres deben interesarse esta vez sí en política y meterse y exigir mayor libertad? Recientemente hicimos con Dulci, de la Fundación Libertad y Progreso, en una encuesta en la cual, bueno, establecimos cuáles eran las preocupaciones de las mujeres. En general, siempre cuando hablamos personalmente, al parecer las mujeres se interesan por cuestiones de educación, de salud, no tanto por la cuestión económica. Siempre estaba esa falsa idea de que la mujer no se interesa por la inflación, la pobreza, etc. Bueno, no, en esta encuesta lo que nos salió, las mujeres del conurbano, son que las mujeres se interesan por cuestiones de economía, ¿no? Bueno, acceder a un empleo mejor. Hay un problema, lamentablemente, que se ha acentuado en el último periodo de tiempo, en el cual las mujeres tienen que tener 2, 3 trabajos, o tienen que salir al mercado laboral. Eso se da en general en los momentos de crisis en la Argentina, porque su pareja ha perdido el trabajo, o para mantener a los chicos porque tienen que pagarle en la escuela privada una buena educación, etcétera, tienen que conseguir entre 3 empleos o una, lo ves diariamente, para mantener el mismo nivel de bienestar que tenía antes, tiene que obviamente trabajar más horas, a diferencia de lo que se da a nivel global, porque vemos que justamente las mujeres en aquellos países más desarrollados, como es el caso de Estonia, eso para analizar Australia, deciden, después de muchos años de estudio y de estar un tiempo en el mercado laboral, volcarse al cuidado de las familias. Es una decisión voluntaria. Es decir, trabajan menos horas o trabajan en actividades dedicadas a los servicios, en los cuales son mejores remunerados que, por ejemplo, cumplir tantas horas en semanales tradicionales como las tenemos en la Argentina, de las 10 hasta las 6 de la tarde. Trabajan quizás part-time, día a día, pero cobran 2, 3 veces más que si trabajaban en otros sectores, porque justamente esas actividades son las que mejor remuneradas a nivel mundial. Inclusive lo pueden hacer desde sus casas, que es una tendencia que acá en la Argentina lo estamos viendo recién ahora por esta cuestión del COVID, pero en Europa ya estaba sucediendo hace 10 años atrás esta tendencia. Pueden dedicarse al cuidado de los hijos. Bueno, ¿no? Esta cuestión de mercado y hogar ya no es una decisión o simplemente tratar de confluir ambas cuestiones. Pero obviamente se da en países en los cuales lograron un nivel de desarrollo ya de convergencia estacional, y que han logrado un nivel de bienestar cada vez mayor. A diferencia de lo que se cree popularmente de que un país debe dedicarse, por ejemplo, a la industria para poder crecer, lo cierto es que los países más ricos del mundo se dedican al sector de los servicios, los servicios, el software, y eso también permite reducir lo que son las horas de trabajo e incrementar de esa forma las horas de ocio y en el nivel de bienestar general. Bueno, vamos a ver algunos datos que están muy buenos a la hora de debatir, y muchas veces cuando dicen, bueno, vemos que las mujeres viven mejor en aquellos países más libres. Vamos a ver con el tema del desempleo. Por ejemplo, estos son datos que los pueden encontrar en la Organización Internacional del Trabajo, pero también lo pueden ver en el Banco Mundial. El desempleo promedio de mujeres. Yo comparé los 5 países más libres del mundo. Acá en estos países se encuentran países como Suiza, como Australia, como Nueva Zelanda, y lo comparé con los países menos libres, que está, por ejemplo, en Venezuela, en
Cuba, Eritrea, y vemos que en los países más libres el desempleo es la mitad de los países menos libres. ¿Qué quiere decir? Que el desempleo en los países menos libres es el doble que en los países más libres. Este es el desempleo promedio de las mujeres en porcentaje de la población femenina. Acá me centré en el sexo femenino únicamente. Ok, o sea, los pueden trasladar esto a los hombres y les va a dar un número bastante parecido, ¿no? Ahora bien, vemos el empleo dato mata relato, otra vez el empleo vulnerable, el que no, digamos, accede a condiciones de seguridad básica. También esto especializado, enfocado en lo que son las mujeres, en porcentaje del total de población femenina. No, vemos que en los países más libres, menos libres, es 10 veces más ese empleo vulnerable, o sea, las mujeres trabajan en condiciones más paupérrimas que en los países más libres. Este es un dato, digamos, crucial que realmente causa impacto, porque vemos que las mujeres viven peor, muchísimo peor, hasta 10 veces más en esos países menos libres. Obviamente son países inclusivos en los cuales hay se cuarta mucho lo que son las libertades individuales, entonces un individuo desafortunadamente no puede explotar todas sus capacidades y toda su inteligencia y su intelecto. Esperanza de vida al nacer en mujeres, años, vemos que en los países más libres, en promedio, son de 15 años más. Las mujeres viven más en los países libres que en comparación a los países menos libres. Acá siempre tomo los mismos países, Cuba, Venezuela, Corea, en comparación a los países más libres como Australia, Nueva Zelanda, etc. Estonia, en Lituania, bueno. Vamos, otro de los datos. Acá me centré un poquito en lo que es la Argentina. La Argentina desafortunadamente se encuentra entre los países menos libres del mundo, no se encuentra entre los top 10. Chile obviamente es un país más libre, y vemos esto de que sobre todo se ha dado liderado por Mercedes de Alessandro, no sé si la conocen, pero es una feminista de izquierda, lidera ahí está con la creación del Ministerio de la Mujer, pero se encuentra actualmente con Guzmán trabajando en el Ministerio de Economía, y ella justo saltó el año pasado a decir que las mujeres en la Argentina gastamos mucho en las tareas domésticas. Entonces ella lo veía como una cuestión de discriminación, ¿no? Pero vemos que en sí, por eso también tiene que ver con los avances tecnológicos, porque vuelvo a repetir, todo lo que tenga que ver con avances tecnológicos, con mejora en el capital, te ayuda a reducir las horas que vos gastás destinadas a las tareas domésticas. Inclusive lo que se está dando en los países más libres del mundo, en que se paga en algunas tareas o profesiones mejor a las mujeres, si quieren mujeres en empresas como CEO, porque tienen características más de empatía, más de sociabilizar, mejores, digamos, características de liderazgo que, por ejemplo, los hombres, entonces prefieren contratar mujeres antes que hombres. Pero no es que hay un Estado que obliga a contratar a mujeres, sino todo lo contrario, es una decisión libre del sector privado. Entonces, vemos que las mujeres, esto también enfocado a lo que son las mujeres, en porcentaje de 24 horas, en el Reino Unido solamente se dedican a gastar el 13%. También, por ejemplo, ¿no? Si sos un país, si tenés un nivel de bienestar cada vez mayor, tenés tu auto, tu casa, te contratás a alguien que se dedique a las tareas domésticas. Entonces vos directamente venís a tu casa y no haces absolutamente nada. Ahora, en un país, en la Argentina, en el cual se ha visto corrosionado el nivel de vida de los argentinos, el trabajador promedio, alrededor de 40 puntos porcentuales en los últimos 10 años, y bueno, vuelvo a repetir, tenés que sumar 2 trabajos en un año para tener el mismo nivel de bienestar que tenías el año pasado. Entonces, vemos que en el Reino Unido el 13%, en porcentaje de las 24 horas, en Canadá del 15%, en Alemania del 16%, en Estonia del 17%,
Estonia porque es uno de los países, según varios indicadores mundiales, más iguales, entonces siempre hago referencia, ¿no? Y es muy interesante este caso de que las mujeres, es lo que se está dando y lo que se planteaba es que deciden volcarse más a lo que son las tareas domésticas. Y después tenés, bueno, Australia, 21%, Chile, que es uno de los países por ahora más libres de lo que es la región latinoamericana, tiene un porcentaje que gasta alrededor del 22%, y en la Argentina es del 23%, un punto porcentual mayor que en nuestro país vecino. Bueno, la tasa de mortalidad materna es algo que también preocupa mucho. Es el estimado mediante un modelo por cada 1000 nacidos, cada 100.000, digamos, bebés nacidos. En Australia esa tasa es del 6%, en Alemania del 7%, en Chile es el doble del 13%, pero en la Argentina es más de 3 veces, es 39%. Es altísimo. Entonces también ahí te está diciendo que, bueno, las mujeres desafortunadamente en países como el nuestro, en países no tan libres, en los cuales no impera, ¿no?, el mercado, viven peor, tienen condiciones en peor y no se pueden desarrollar y terminan, digamos, con tasa de mortalidad muchísimo más alta. Bueno, estos son todos datos que lo pueden encontrar en el Banco Mundial, o sea, en el Banco Mundial me gusta, digamos, hacer referencia porque es fácil a la hora de buscar esto. Igual tiene un montón de datos, yo los más principales los mencioné. Tasa de fertilidad en adolescentes. ¿Cuál es el problema de los países que se encuentran, o por una cuestión de género, nos centramos en el análisis, de más subdesarrollados, que no se encuentran en los países más desarrollados, que desafortunadamente tenés una tasa de embarazo adolescente muchísimo más alto, y acá siempre se intenta fogonear que, bueno, esto se soluciona con más políticas públicas de prevención, etcétera, más gasto público metido a esas áreas de prevención. Pero cuando vamos a día, sobre todo los que trabajamos en colegios, vemos que las mujeres, las chicas adolescentes, se embarazan, por más de que, bueno, les den 3 charlas en cómo prevenirse de educación sexual en el año, pero siguen embarazándose, inclusive teniendo los métodos anticonceptivos que son totalmente gratuitos. Pero cuando uno va y lo analiza, y hay estudios sociológicos que se han hecho en los últimos años, lo cierto es que lo hacen porque les da un sentido de pertenencia. A ver, si vos te crías en un ámbito en el cual ves a todas tus amigas, ¿no?, embarazadas, o a tu mamá que fue madre joven, tu abuela que fue madre joven, y bueno, vos, o sea, ese es tu mundo, o sea, vos no ves que puedas llegar a progresar o tener un nivel de bienestar mayor que te permita, bueno, decir, bueno, termino el colegio, termino la universidad, y bueno, después de ahí decido tener una familia. Entonces, eso también está relacionado con las posibilidades de progreso que puedan tener, o la visión de progreso que puedan tener esas mujeres. Entonces, si vos tenés un horizonte bastante acotado, y bueno, desafortunadamente no vas a tener otras perspectivas. Entonces, mejorar las oportunidades, las posibilidades de progreso de las mujeres en cada uno de estos países, obviamente va a reducir lo que son estos números que son bastante preocupantes. En Estonia es del 7,1%, en general está entre el 8, 9%, 11%, entre los países más libres del mundo. En Chile asciende al 40%, que es un número bastante cercano a lo que es la región latinoamericana, y en la Argentina tenés un 62,6% de tasa de fertilidad en adolescentes, es decir, de embarazo adolescente. Tiempo necesario para iniciar un negocio, esto de la mujer que quiere emprender y que pueda independizarse, desafortunadamente acá es bastante imposible. Igual vuelvo a repetir, esto si lo alargamos hacia el hombre, el número no cambia. En Canadá es de 2 días el tiempo necesario para iniciar un negocio, todos los trámites, todo lo que la energía que gastás en poder abrirte tu pequeña empresa. En Australia del 2%, en Alemania de 8 días, mejor dicho, y en la Argentina asciende esos días a 12, o sea, cada vez más difícil, además,
que son cada vez más complicados, complejos. Costo de los procedimientos para el inicio de actividades comerciales, estos en porcentaje del INB per cápita. En el Reino Unido vean que es solamente del 0,1%, en Chile asciende al 2,7% y en la Argentina es del 5%, o sea, es muy costoso, sobre todo en un país en el cual, vuelvo a remarcar esto, tenemos un nivel, digamos, de ingresos cada vez más bajo. Aquellos que el 10% más rico, salen siempre los datos en el INDEC, que divide al mundo, ¿no?, que percibe ingresos en la Argentina en 10 estratos. El 10% más rico, la base, comienza en 60.000 pesos, o sea, tenés 60.000 hasta 1 millón. Entonces, uno ya cobrando 60.000 pesos por mes se encuentra entre el 10% más rico de la Argentina, para que vean que también estamos hablando de un nivel de bienestar muchísimo menor que en el resto de los países. Economía de mercado versus el Estado. Las tareas de mercado, esto hay que remarcarlo, permiten que las tareas domésticas puedan ser reemplazadas por nuevas tecnologías. Esto de las nuevas tecnologías es crucial, es un factor esencial que inclusive ha salido hace poco un informe del Fondo Monetario Internacional en el cual, bueno, establece cuáles son los factores decisivos por los cuales en un país debería desarrollar, o países como el nuestro podrían llegar a converger a la tasa de crecimiento de los países más desarrollados. Y uno de los factores, bueno, fue lo que es la calidad institucional, la calidad educativa, y no solamente años de escolaridad, sino también la calidad que perciben de esa educación. Por ejemplo, la Argentina es uno de los países que más años de escolaridad tiene con respecto al resto de la región latinoamericana. Sin embargo, tiene un nivel de desarrollo muchísimo más bajo que algunos países de la región, como el caso chileno. Entonces se preguntaron qué es lo que pasaba con nuestro país, que no tenía ese nivel de bienestar, entonces evidentemente algo no está jugando. Y bueno, era justamente que la Argentina, la calidad educativa se ha erosionado fuertemente en los últimos 10 años. Entonces eso ha impactado negativamente sobre el crecimiento económico del país. Y por el otro lado, otro de los factores, que creo que eso ya está por descontado, son los avances tecnológicos. Si vos incorporás en tecnología los actores, incrementar lo que es la productividad por sobre los salarios, y esos salarios reales terminan creciendo y terminan obviamente mejorando lo que es el nivel de bienestar de todos los individuos, sin importar si es hombre y mujer. Y acá esto es un punto crucial. Para que se pueda llegar a incorporar nuevas tecnologías, necesitas de reformas estructurales básicas. Esto de que las mujeres puedan llegar a vivir mejor y puedan tener más oportunidades de progreso y gozar de un nivel educativo muchísimo más grande, está relacionado con las mismas políticas que pregonan todos los liberales y referentes, que hoy inclusive están en el Congreso todos los días. O sea, no hay que hacer una discriminación entre hombres y mujeres. Si aplicamos estas reformas estructurales básicas, ambos sexos van a vivir muchísimo mejor en un lapso de poco tiempo. Y eso lo vemos, digamos, en el modelo de desarrollo de los países del primer mundo, en los tigres asiáticos, en los países nórdicos. ¿Cuáles son esas reformas estructurales básicas? Bajar impuestos, achicar lo que es el gasto público, abrirnos al mundo. De esa forma podés incorporar ese capital que para poder crecer los países necesitan de capital. El capital se ahorra durante mucho tiempo y si vos no lo ahorraste internamente, ¿qué es lo que tenés que hacer? Atraerlo del resto del mundo. Entonces, con esas señales básicas al resto del mundo, a los mercados, vos podés incorporar esos capitales necesarios para poder crecer y desarrollarse. Bueno, más progreso, más oportunidades para todos. Otro de los puntos, el capitalismo. ¿Por qué
Desafortunadamente para el feminismo socialista siempre están con este tema del capitalismo. El capitalismo es el que genera, por ejemplo, las desigualdades que ellas perciben, que eso lo podemos tratar al final, de salarios que perciben entre hombres y mujeres, es el causante de que ellas no puedan desarrollarse, no puedan progresar, y vemos que en la realidad es todo lo contrario. Es decir, es el capitalismo el que podría llegar a mejorar, o más capitalismo podría llegar a mejorar el nivel de bienestar al que ellas tanto aspiran. Que en realidad el capitalismo es un concepto bastante peyorativo que es utilizado por las corrientes de izquierda que han captado a este grupo de mujeres o han sabido llegar en el momento en el cual las mujeres sentían en cierta incomodidad o tenían ciertos problemas por su entorno y ellos les dieron las soluciones que ellos mismos crearon, inclusive creándole los problemas, porque desafortunadamente, vuelvo a repetir, esto de la grieta que existe entre hombres y mujeres han sido pregonadas por esos mismos corrientes de izquierda, se han instaurado ese malestar hacia el día de hoy. Pero justamente esas corrientes son las que al final del día les ocasionan muchísimo más problemas a esas mujeres con esas políticas tan pobristas. Capitalismo según Mises, acá lo voy a pasar bien rapidito, pero bueno, esta idea de que el soberano es el consumidor, es decir, es necesario que esta cuestión del empoderamiento se logra únicamente con más mercado. Nosotros al final del día somos los que decidimos en cuáles son los mejores bienes y servicios que deben, digamos, estar en la góndola al final del día. Aquellas empresas que no ofrecen el mejor o bien servicio terminan desapareciendo en aquellos lugares en donde imperan las libertades de mercados, movilidad social. Este es un punto crucial porque esto del neoliberalismo, ¿no? El liberalismo, comparemos aquellos países como Chile versus Argentina. En Chile vos tenés lo que es una movilidad ascendente, es decir, que los que se encuentran en los estratos de ingresos más bajos, en 10 años logran ascender a los estratos de ingresos más altos o que están por encima de ellos. Pero en la Argentina lo que sucede es que no hay movilidad social, sino todo lo contrario. Por ejemplo, si vos naciste en un determinado estrato de ingresos, en el tercero, es muy probable que con el paso del tiempo no solo no te quedes ahí, sino que bajes a estratos de ingresos más bajos. Aquellos que se consideraban, por ejemplo, clase media, hoy son en clase media baja. En esto de la movilidad social, si uno quiere progresar, vuelvo a repetir, una de las mayores preocupaciones de las mujeres, cómo crearles más oportunidades, justamente lo lográs con más libertad, donde vemos que con los ejemplos de Chile y Argentina vemos mayor movilidad social. Progreso, bueno, son conceptos relacionados, producción masiva de bienes, esto de que antes, esto lo pueden, digamos, profundizar con 6 lecciones sobre el capitalismo de Ludwig von Mises, que está disponible en PDF en las redes, así que si a alguno le interesa, pero bueno, la producción masiva de bienes, esto que con el capitalismo se ha logrado de que, por ejemplo, lo que antes esos servicios, ese ocio que estaba solamente destinado a cierta clase social más alta, hoy lo puede disfrutar cualquiera de su casa. O sea, hoy podemos ver un concierto desde nuestro celular, sentados en el sofá, que aquella persona que se gastó tantos dólares para asistir a ese concierto. En sí, digamos, podemos ver al mismo artista desde estratos de ingresos diferentes, ¿no? La clase más alta y la clase más baja. Competencia, este principio de libertad, de servir al consumidor mejor y o más barato. Obviamente, y esto vuelvo a traer a colación con el tema del género, ¿no? Porque yo quiero que me ofrezcan el mejor bien, el mejor servicio, más barato, de mejor calidad, y a mí no me importa si fue producido ese bien por una mujer o por un hombre. En realidad yo necesito satisfacer más necesidades en el menor tiempo posible, y eso únicamente lo voy a lograr con más libertad, con más especialización, con más intercambio,
y no únicamente privilegiando a ciertos grupos por sobre otros. En datos, esto es crucial para la idea de que, bueno, desmitificar esto, que el capitalismo es el que genera los mayores niveles de pobreza, o que corroe el nivel de bienestar de las mujeres. Vemos que a principios de 1820 el nivel de pobreza a nivel mundial casi llegaba al 80%, en los números que ahora del 2018-2019, ese ratio ha caído a menos del 10%, ese es un dato no menor, y esta siempre primar esta idea de que con más libertad, más capitalismo, nosotros logramos incrementar lo que es el bienestar, reducir los niveles de pobreza, reducir los niveles de inflación, etc. Esto lo que veníamos diciendo antes, en 1820 el 75% de la población mundial vivía en una pobreza extrema, hoy se redujo al 10%, desde 1990 todos los días salen 130.000 personas de la pobreza extrema, hace 10.000 años la población mundial era de 10 millones de personas, hoy es de 7.400 millones de personas con recursos naturales 700 veces per cápita más grande que ahora, pero la población es muchísimo más próspera. Estos son datos que también están los recomiendo, en La clave es la libertad, de Agustín Echevarne. En 1800 el 88% de las personas eran analfabetas, en 2014 ese nivel cae a la mitad, en Estados Unidos el 93%, esto de la movilidad social. De las personas que se encontraban en el cuantil más pobre, en una década salen de la pobreza, y el 7%, otro dato no menor, sube al cuantil más rico, es decir, se vuelven millonarios, de los que se encontraban en una situación de pobreza extrema. Esto de, bueno, diferencia entre lo que era la pobreza extrema en el Reino Unido, que hoy se encuentra en uno de los 10 países más ricos y prósperos del mundo, y más libres también. Vemos que la pobreza extrema en el 1820 era del 80%, en 2019 es menos del 0,5%. Obviamente esto se logra a través de mucho más mercado. Crecimiento económico, ¿cómo se crece? ¿Y por qué las mujeres tienen que meterse en política y exigir más libertad y exigir estas reformas estructurales que están en nuestras bases y que nosotros tanto batallamos día a día para que se impongan desde la política? ¿Qué es el crecimiento económico? Es el aumento de la capacidad productiva de la economía. ¿Cómo se crece? A través de una mejora técnica, es decir, nuevos y mejores métodos para producir bienes y servicios. Esto está relacionado obviamente con la incorporación de capital, esto de atraer ese excedente de capital que se encuentra en el resto del mundo y que están compitiendo países como el nuestro, pero también con reformas educativas. Yo siempre menciono esto, ¿sí? En el día de mañana la Argentina se abre al mundo, baja los impuestos, baja las regulaciones, y atrae capital del resto del mundo. Sin embargo, como está sucediendo con algunas multinacionales hoy radicadas en nuestro país, nuestra gente no está capacitada para utilizar esas nuevas tecnologías. Es más, lo vemos en el modelo de desarrollo de países como Singapur, Taiwán. Todas las reformas que ellos hicieron, lo hicieron con una reforma educativa, es decir, centraron, por ejemplo, en lo que son las escuelas secundarias a que se capaciten para utilizar a las nuevas tecnologías, estaban relacionados con eso. Entonces, bueno, venían empresas tecnológicas a radicarse en ese país, pero la gente y los jóvenes ya salían de los años de la secundaria a saber cómo manejar esas nuevas tecnologías. A diferencia de otros países que quizás tenés bajas impositivas en un determinado periodo de tiempo, pero desafortunadamente el capital humano no es rico en esos países y no lo sabe aprovechar, entonces eso después posteriormente no se traduce en esto de mejoras técnicas o, bueno, en términos más técnicos y económicos, desplazar lo que es la frontera de posibilidades de producción. Aumento del volumen del capital, que es el resultado del incremento del ahorro de la inversión, eso ya lo hemos tocado. Aumento de lo que es la fuerza de trabajo, calidad de capital humano, no solamente, digamos, número de personas que se incorporan
al mercado laboral. Hoy tenemos un montón de gente que, bueno, durante la última pandemia ha salido del mercado laboral y desafortunadamente vive de planes sociales y tampoco quieren incorporarse nuevamente a lo que es el mercado laboral porque lamentablemente por una cuestión inclusive, digamos, de lógica, si con un plan social va a terminar cobrando 2 veces más que teniendo un trabajo, y bueno, directamente se queda en casa. Es una cuestión también de incentivos. Entonces, a la larga vas a tener menos crecimiento. Descubrimiento, obviamente, de recursos naturales, eso está muy relacionado con un concepto que dice Mises, esto de que los recursos son escasos, y él dice, bueno, el único recurso que es escaso es el tiempo. En realidad nosotros todavía no descubrimos nuevos recursos o nuevas formas de producir, y eso se logra, ¿no?, únicamente con los empresarios, esa gente que quiere, ¿no?, destinarse a lo que es el sector privado. Bueno, estos son lo básico. Después, vuelvo a repetir, ahora se empiezan un poquito más a debatir cuáles son otros factores por los cuales son determinantes a la hora de que un país pueda crecer y pueda desarrollarse. ¿Cuáles son esos factores? Calidad institucional, calidad educativa, no solamente años de escolaridad. Con respecto a lo que es la calidad institucional, es decir, en los cuales se respete las libertades individuales, en los derechos de propiedad privada, estas cuestiones básicas que en la Argentina desafortunadamente seguimos debatiendo hasta el día de hoy, son cruciales a la hora de establecer los lineamientos básicos por los cuales un país pueda crecer y pueda desarrollarse y converger a lo que son los niveles de bienestar, como hemos mencionado anteriormente, de los países más libres y prósperos del mundo. Entonces es crucial. Y eso, vuelvo a repetir, se logra con esas reformas estructurales que hemos mencionado anteriormente. Reforma del sistema destinado a la Argentina, reforma del sistema de coparticipación federal, reforma del sistema previsional, una modernización de lo que es el mercado laboral y obviamente una cuestión de igualación ante la ley, con individuos más iguales ante la ley. No vamos a tener este resentimiento, esta cuestión de grieta, en los cuales uno inclusive pierde tiempo peleándose con la otra parte, en vez de ver la forma en las cuales complementarse, cooperar y generar para ambos un nivel de bienestar muchísimo mayor por medio de la especialización y lo que es el intercambio. Creo que... no sé cuánto me fue. Bueno, si alguno tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y vamos a hacer 3 preguntas si quieren. Si no hay ninguna pregunta, lo damos por terminado, pero esperamos unos minutitos a que llegue una pregunta. Mientras tanto, te vamos agradeciendo. Muchas gracias, Nati, por venir. Encantado de tenerte acá y te esperamos más adelante por otro charla. Ahí, Nacho Fernández hace una pregunta. Nacho, Sí, te escucho. ¿quieres hacer una pregunta? Yo quería hacer una pregunta, ¿Cómo podemos hacer acá en nuestro país mayormente para poder bajar el número de los femicidios y el número de todas las mujeres pobres que hay y que se están muriendo de hambre y que sufren abuso sexual? Bueno, eso es crucial en ese sentido porque está relacionado con todo lo que veníamos mencionando anteriormente. Vemos que la tasa de femicidio baja rotundamente en aquellos países donde hay un nivel de bienestar mayor. Lo mismo que la tasa de pobreza, de indigencia, personas que se gradúan o que terminan en los colegios, es decir, que se capacitan. Entonces, vuelvo a hacer en este eje, con mayor libertad y no solamente, bueno, le doy más recursos a lo que es un ministerio, a lo que es una área, para que salgan con 2 panfletos a la calle a decir, bueno, bajemos los feminismos, los homicidios o el ni una menos. No, eso únicamente se logra
obviamente con políticas y reformas estructurales de fondo. Desafortunadamente con parches cortoplacistas no vas a solucionar, como lo vemos en el último periodo de tiempo, creamos un ministerio de la mujer, pero los casos de femicidio no se han reducido. Además, en un país donde tenés cada vez más pobres, donde tenés cada vez gente que no se capacita, que no termina los estudios, obviamente que van a generarse contextos en los cuales hay más violencia, más inseguridad. Entonces, en eso, digamos, es crucial siempre fogonear esto de las reformas estructurales de forma. Si cada uno de nosotros vive mejor, se educa mejor, tiene mayores perspectivas de progreso, pero obviamente que estos números se van a reducir drásticamente en poco tiempo, como lo hemos visto en los países asiáticos, en los cuales en la década de los 60 eran países pobrísimos, con altos niveles de violencia, de inseguridad, de corrupción, pero con un nivel de PBI per cápita que crecía alrededor del 6% anual promedio en 5 o 10 años. Esos niveles se han reducido a 1/3 o casi en algunos países son totalmente nulos, pero no se lograron con un Estado cada vez más grande, sino tienen un sector público muchísimo más chiquito. Además, otro punto a tener en cuenta, si vos tenés un Estado en el cual solo se enfoca en cuestiones básicas, como en la seguridad, y no en meterse, inmiscuirse en el sector privado, vas a ver que directamente todo lo que se gasta del Estado es muchísimo más eficiente y puede llegar a cumplir esas funciones básicas. Espero haber respondido la pregunta. Creo que tiene otra pregunta, ¿no? Sí, respondiste bien todo. Bueno, vos sabés que yo tengo un tío, hablando de los países asiáticos, allá en Australia, ¿no? Y entonces el tío que yo tengo allá en Australia me contó de que allá bajaron los femicidios legalizando la libre portación de armas para la mayoría de las mujeres cuando vayan a tal lugar. Y entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? Ahí las mujeres no es que van y denuncian, por ejemplo, por un abuso sexual, todo así, sino que allá las mujeres, ¿qué hacen, por ejemplo, cuando un hombre se abusa, por ejemplo, y le deja un trauma a una mujer, por ejemplo? Van y le pegan un tiro a las mujeres ahí en Australia. Fue muy gracioso, perdón. Bueno, eso también es empoderar a la mujer, digamos, no tener miedo, esto de ir y denunciar y de tomar las armas, la libre portación también es una política liberal. Bueno, Australia es un caso, digamos, particular, pero tenés otros países en los cuales no es necesario matar al otro hombre. Disculpe. Mónica tiene una pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Encantada, muy buena la charla. Yo quería saber, por ejemplo, a través de los partidos políticos, cómo incentivar, digamos, la participación de la mujer, porque sigue estando en muchos la estructura, no soy feminista y no soy machista, soy igualista. La estructura masculina, ¿cómo hacer a través de la formación de la mujer? ¿Cómo incentivo, por ejemplo, a una vecina de mi partido digamos, a que se involucre en la política? Es crucial esto y no tenerle tampoco miedo a esto de organizar charlas únicamente para las mujeres, sin el que hablen solamente mujeres, y esa es una realidad que el feminismo ha logrado muy bien captar a las mujeres, porque ¿qué es lo que hacen primero? Por ejemplo, en la facultad, yo cuando era chica entraba y había un grupo de feministas liderado por ejemplo, Mercedes de Alessandro. Uno está solo, no conoce a nadie, y ellas es como que ya de entrada te captan. Vas a esas charlas y son solo mujeres que terminan hablando sobre, no quiero decir boludeces, pero bueno, cuestiones que nos preocupan, digamos, a nosotras. Y ese sentimiento de pertenencia que lo logra bien el socialismo, creo que también debería ser organizado por el liberalismo. Y no es una cuestión de que hay de feminismo y de que, bueno, las mujeres solamente, porque es una realidad, vuelvo a repetir, somos diferentes entre
hombres y mujeres. Yo estoy muy orgullosa de ser mujer, entonces, ¿por qué tengo que compartir ciertos problemas con un grupo de hombres? No, me gustaría charlar y tomarme un café con mujeres igual que yo, que tienen el mismo tipo de preocupaciones y que quizás inclusive hablamos en nuestro mismo idioma. Entonces, ese grupo hay que armarlo, me parece, desde el liberalismo, sin estas críticas de siempre cuando organizamos una charla solo por mujeres, ahí te saltan algunos, pero ustedes que están levantando la banderita de la grieta, no, porque lo mismo que los hombres se juntan los viernes con sus amigos a tomar en una birra y hablar de mujeres, o no sé de qué hablan, bueno, las mujeres también necesitamos ese espacio. Entonces, bueno, organizarlo también desde los diferentes partidos políticos. También no esta cuestión de a las mujeres les hablamos únicamente de la educación, de la salud, hagan encuestas, focus group también es crucial, sobre todo si uno está metido en política, de cuáles son los temas que más le preocupan a las mujeres en las diferentes regiones, por estratos de ingresos, por niveles educativos, y bueno, y focalizar en esto de capacitar o dar charlas a estas mujeres de acuerdo a sus intereses, porque muchas veces terminamos hablando, no sé, de la filosofía liberal o de qué sé yo, y por ahí a las mujeres no les interesa eso, por ahí a las mujeres les interesa la inflación. Bueno, también ver de qué forma comunicar, porque no le podés, la comunicación, las mujeres, por ejemplo, no usan las mismas redes sociales que los hombres, los hombres están la mayoría en Twitter, por ejemplo, la mayor parte, y las mujeres están en Instagram. Es más, están más en esta cuestión de las imágenes, bueno, cómo hacer campaña con imágenes. El mismo mensaje que le dan a los hombres, le dan a las mujeres, no es que tenemos que establecer políticas públicas diferentes, o sea, vuelvo a repetir, los ejes son centrales para ambos sexos. Bueno, ¿de qué forma podemos, ante esas diferencias biológicas, socioculturales entre ambos sexos, comunicar de forma diferente? Pero bueno, es una muy, muy buena pregunta. Bueno, muchas gracias, Nati, por haber venido. Muchas gracias a todos por participar. A los que quieran volver a ver la charla, va a estar a partir de mañana en el canal de YouTube de Unión del Centro Democrático, para los que lo quieran volver a ver o si se la quieren compartir a alguien. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, gracias.